la Red Mexicana de Educación, Capacitación e Investigación Nuclear. Mi nombre es Roberto López y voy a ser su anfitrión el día de hoy. Eh, Tenemos como invitada esta noche a la doctora Fabiola Guido. Eh, Antes de empezar con ella, me permito hacer una descripción muy breve de su carrera. La doctora Fabiola Guido es egresada de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo su grado de doctorado en la Universidad de Manchester, donde estudió comportamiento químico del yodo radiactivo en el subsuelo. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Agencia de Energía Atómica de Japón, donde estudió con los hongos, cómo los hongos pueden acumular cesio-137, y después realizó una estancia en la Universidad de McMaster, en Canadá, donde estudió la capacidad de diferentes rocas para obtener uranio y otros radionúclidos. Actualmente imparte materias de materiales y residuos peligrosos y riesgo ambiental toxicológico a estudiantes de ingeniería ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hoy nos va a platicar sobre hongos y plantas que nos pueden ayudar a limpiar el agua y el suelo. Doctora o Fabi, para sus amigos, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Rob. Hola, buenas noches a todos. Aquí muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Espero que les pueda contar hoy algo interesante y que aprendan algo nuevo. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Gracias por invitarme, Rob. No, gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué estás bebiendo hoy? Hoy estoy tomando té porque la cafeína ya a esta hora me cae muy mal. Oh, ok, ¿Y tú? muy bien. Bueno, todavía no, pero voy a empezar con una Dr. Pepper. De hecho, Muy bien, perfecto. muy bien. Ok, bueno, antes de entrar de lleno al tema, ahorita leyendo tu semblanza, pues se nota que tuviste una formación muy integral o fue bastante variada, ¿no? En México, en el extranjero, Japón, Inglaterra. ¿Nos puedes platicar, insisto, antes de entrar de lleno al tema, un poco sobre cómo te fue llevando la vida por estos caminos? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo te llevó la vida a estudiar esos temas y en esos lugares? Muy bien. Bueno, pues primero estudié ingeniería ambiental, la verdad, sin saber mucho de por dónde iba, porque al final de cuentas, pues a los 18 años no tenía muy claro de a dónde iba mi vida, pero después me di cuenta que la verdad es que tiene una amplia gama de aplicaciones y después de intentarle por el lado de manejo de aguas residuales, decidí que lo que en realidad me gustaba era el manejo de residuos peligrosos. Entonces por ahí fue como un poco por donde entré. El proyecto en el que trabajé en el doctorado iba encaminado al manejo de residuos nucleares en Inglaterra. Y pues entré realmente por el lado de residuos y me empecé a meter más en el área nuclear. Ya de ahí, pues también lo empecé a relacionar un poco con remediación de sitios contaminados. Cuando me fui a Japón, allá el proyecto era relacionado con remediación de los bosques de Fukushima. Y después regresé un poco a la parte de residuos cuando me fui a trabajar a Canadá, porque allá también el trabajo iba relacionado con el manejo de residuos nucleares en el país, ¿no? Entonces, pues básicamente algo que yo he aprendido en mi carrera es que los retos que tenemos como ingenieros hoy en día o como humanidad hoy en día, que podría ser como obtención de recursos, entre ellos el recurso de la energía, esta parte que además todo lo que hacemos va a generar residuos. Yo creo que todas estas problemáticas complejas, la mejor manera de enfrentarlas es desde el punto de vista multidisciplinario, en el que no importa en qué parte de la ciencia estés, siempre puedes aportar un punto de vista único y particular que puede ayudar a resolver ese tipo de problemas o retos. Entonces, creo que muchas veces tenemos esta idea preconcebida de que en la industria nuclear solamente es para ingenieros eléctricos, ingenieros físicos, o químicos o incluso ingenieros nucleares, ¿no? Que tienen su formación de la base, desde la base ahí, pero en realidad podemos llegar desde muchos otros puntos. Entonces, creo que ese sería un mensaje que no nos dé miedo a intentar cosas nuevas
y a intentar industrias nuevas, siempre tenemos algo que aportar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y oh, súper interesante como tu carrera. Muy bien. Gracias, Ruf. Eh, ahora sí, ya entrando al tema sobre remediación y hongos y plantas. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo es cómo hacen las plantas y los hongos para limpiar suelos o agua o el ambiente? Bueno, entonces, pues para platicarles sobre esto, les preparé unas diapositivas. Permíteme, permíteme compartírtelas, dame un segundo. Entonces, bueno, pueden ver mi pantalla, es una imagen de No, básicamente los 6 reinos. Entonces, hoy nos no, vamos a ir, Fabi, perdón. Ahora sí a ya. ver, ¿ya? No, ya no, lo No, ya, quité, ya se cortó. ya. Ahorita se está cargando. Ya, ahora sí ya Ya, lo ya vemos. se ve. Bueno, entonces vamos a acordarnos un poquito como de esta idea básica en la que pues están estos 6 reinos, ¿no? En lo que todos los seres vivos están divididos. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando algo tan básico? Solamente es para recordarles que el reino fungi, es decir, el reino al que pertenecen los hongos, es completamente diferente a los reinos de las plantas y de los animales. Entonces, cuando nosotros nos comemos nuestra quesadillita de champiñones o de huitlacoche, en nuestra mente estamos comiendo verduras, ¿no? Pero en realidad es un organismo completamente diferente. O sea, la diferencia entre un hongo y una espinaca es tan grande como entre la espinaca y un pedazo de carne. Entonces, eso es algo que me gustaría recordarles para poderles explicar cómo es que estos mecanismos funcionan. Entonces, ¿cómo hacen las plantas para limpiar agua y limpiar suelo? Hay dos maneras. La primera es que por medio de sus raíces puedan absorber estos contaminantes que están en el suelo y los pueden guardar dentro de su cuerpo, ¿no? Ya sea dentro de sus ramas, dentro de sus hojas. Otra manera es por medio de las hojas. Las hojas tienen como unos microconductos por los cuales pueden absorber gases que estén contaminando el aire. Entonces, esas son las dos maneras. Ahora, una cosa es que el contaminante se quede tal cual en la planta y otra cosa es que por medio de los procesos de la vida de la planta, ésta pueda convertirlos en algo que sea menos tóxico. Entonces, puede que lo agarre de su manera de contaminante tóxico, ella lo modifique y lo regrese de una manera que ya no sea tóxica. Ahora, cuando solamente lo acumula y, y no lo cambia, en ese caso, cuando la planta se muera, puede que lo regrese al suelo. Entonces, la contaminación que ya captó puede que regrese y ese se hace como un ciclo. Entonces, en realidad lo que se tendría que hacer es, una vez que la planta crezca y que a lo mejor obtenga el tamaño máximo que va a tener, entonces ya la podemos recoger, ¿no? Y quitar y ya la contaminación que está acumulada ahí ya se tratará de otra manera. Entonces, esa es una manera. Ahora, los hongos. Los hongos son organismos muy interesantes y como al final es de lo que sé más que de las plantas, pues a lo mejor en esto me voy a explayar un poco más. Entonces, de los hongos tenemos dos opciones. La primera es el que es, o sea, los hongos pueden ir desde microscópicos hasta macro. En microscópicos tenemos ejemplos muy claros como el moho que le sale a nuestro pan, o el moho que sale en la pared. Y, y entonces en los macros tenemos, por ejemplo, los champiñones, que los que ya platicamos. Entonces, como pueden ver, es un reino muy amplio, con diferencias muy grandes entre sus distintas especies. Y aquí, por ejemplo, en la diapositiva que les estoy enseñando las partes típicas del hongo. Primero está el micelio. El micelio es como más o menos su versión de raíz. Entonces, después tienen esta parte que es la volva, que es la base. Después tienen el estipe, que es como el tallo. Tienen una parte que se llama anillo. Esa no todos la tienen, puede ser como una capita delgada.
Después está el pile o sombrero. Algunos de ellos tienen escamas, por ejemplo, estos hongos que conocemos normalmente como de caricaturas, son amanitas muscarias, que son el típico hongo con su sombrero rojo y puntos blancos. Bueno, pues estos puntos blancos se les llaman escamas. Debajo, si alguna vez alguien se ha asomado, tienen como formaciones como de canales, a eso se llama himenio. Y los hongos producen esporas, así es como se reproducen. Entonces, las esporas las podremos comparar con las semillas. Las esporas son muy pequeñitas, microscópicas, viajan con el aire y después se depositan en el suelo y de ahí puede crecer micelio para volver a generar fruto. Ahora, muchas especies de hongos solo producen micelio y nunca producen esta parte a la que le llamamos fruto, que es tal cual el honguito. Entonces, hay una variedad inmensa de hongos que crecen en el suelo que jamás ni nos enteramos que están ahí. Y más o menos se ve algo así, en el que en la foto de la izquierda podemos ver como es como un perfil de suelo en donde vemos raíces, a lo mejor de alguna planta, quizás no se alcanza a ver muy bien, pero tal vez es pasto. Y estas cositas blanquitas que podemos ver alrededor de las raíces son hongos y es micelio. En la foto de la derecha es un ejemplo de cómo se vería en el suelo como en un perfil, en la que debajo de la parte donde tenemos pasto y plantas está lleno de este micelio. Entonces, la función del micelio es transportar nutrientes de un lado a otro en el suelo, pero así como transporta nutrientes, también tiene la capacidad de mover contaminantes, incluyendo aquellos radiactivos. Entonces, una de sus propiedades es que, por ejemplo, si una raíz no puede llegar a un sitio muy aislado porque a lo mejor hay un contenido grande de minerales que no le permiten pasar, el micelio le puede ayudar, porque el micelio es mucho más chiquitito y puede pasar por medio de espacios muy pequeños y transportar nutrientes para las plantas que no alcanzan a llegar. De nuevo, este mismo mecanismo puede provocar que se muevan contaminantes de sitios remotos, a lo mejor a un sitio donde esté más disponible para las plantas. Entonces, algo que quiero dejar muy claro es que esto no es bueno ni malo, solamente es la naturaleza cómo funciona. Entonces, una vez que entendemos cómo funciona la naturaleza, lo podemos usar a nuestro favor. Y así es como funciona la biorremediación. Entendemos cómo funcionan los mecanismos naturales de, por ejemplo, plantas y hongos, y lo podemos aplicar ya a un nivel ingeniería para limpiar algo que sea de nuestra elección, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente así es como funcionaría, ¿no? Entonces, los hongos, por medio del micelio, pueden transportar estos contaminantes y muchos de ellos lo pueden acumular dentro del fruto, es decir, del tal cual el hongo, como lo vemos, ¿no? Salir del suelo. Y esto en realidad tal cual no se ha utilizado, pero es investigación que sigue evolucionando para eventualmente aplicarse pues en escenarios de suelos y áreas grandes contaminadas. Ok, es muy interesante todo este tema. Digo, yo soy muy ajeno a esto, digo, soy eh, de otra área de especialización. Esto para mí es muy nuevo. Y ya nos diste, digamos, las bases teóricas de cómo funciona o cuáles son los mecanismos para remediar, pero ¿nos puedes dar algún ejemplo, como mencionaste hace un momento, a nivel ingeniería, de cómo Ujú. se utiliza esto para remediación de, no sé, suelos o acuíferos o qué sé yo? Sí, claro. Bueno, el primer ejemplo va a ser con plantas. Entonces, hay unos sistemas que se llaman humedales, que básicamente son terrenos que se inundan con agua contaminada y entonces las plantas que están en ese suelo pueden, o sea, son plantas que se sabe que pueden absorber cierto tipo de contaminantes y entonces pueden
o sea, se deja cierto tiempo de retención, es decir, se deja inundado por un periodo específico de tiempo para que las plantas tengan oportunidad de absorber estos contaminantes y ya después el agua se deja fluir. Entonces, esa es una técnica de bioremediación. Em, otros ejemplos de, por ejemplo, a lo mejor los hongos tal cual no se han utilizado. Ah, bueno, me faltó algo muy importante de mencionar. Perdón que rompa el flujo de esta manera, pero también los hongos no solamente pueden como transportarlo por medio de micelio, sino que también pueden adherir a su superficie contaminantes. Esa es otra de las propiedades que tienen. Entonces, en este caso, podría aplicarse en biofiltros. Actualmente los que se usan a nivel industrial y a nivel ingenieril es con bacterias, en las que tú tienes un filtro que tiene una población de bacterias adherida y de nuevo puedes pasar como un flujo de agua a través de ahí y las bacterias van a adherir los contaminantes o lo van a retener o incluso lo podrían metabolizar, dependiendo cuánto tiempo se quede ahí. Y a metabolizar me refiero a que básicamente se pueden comer los contaminantes, por decirlo con una palabra coloquial, ¿no? Entonces, con respecto particular a la energía nuclear o a los contaminantes radiactivos, hay varias plantas que se ha probado que pueden acumular uranio, por ejemplo. Puede ser como el maíz, las lentejas, los garbanzos, el arroz, todos estos en el grano. Entonces, entre muchas otras plantas, ¿no? O sea, se han hecho como muchas pruebas. Ahora, con respecto a los hongos, em, aquí tengo una foto de unos hongos que recolectamos en el bosque de Fukushima. Estos hongos se llaman Amanita hemibafa y como pueden ver, las fotos de la izquierda son de cuando los recogimos. Estos hongos, la manera en la que crecen, primero es como un huevito y el huevito se abre y de ahí sale el hongo, como podemos ver en la foto de la izquierda de arriba. Y después, conforme alcanzan la madurez, se convierten en los que vemos abajo. Si se dan cuenta, esta parte del huevito se queda en la base. Entonces, la foto que está como a la derecha del bebé, del hongo bebé, es cuando ya lo llevamos al laboratorio y lo medimos para ver sus dimensiones. Estos hongos los cortamos y los secamos. Como podemos ver en la foto de la derecha arriba, les hicimos distintos cortes porque después les hicimos una especie como de radiografía, pero para ver en dónde se acumulaba la radiactividad. Nosotros ya sabíamos que estos hongos, bueno, que los bosques de Fukushima tienen cesio, porque lo medimos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pusimos estos hongos en el aparato para sacar la imagen, usamos un estándar, que son estos dos puntos que están como con rojo muy vivo en las imágenes que son como azules. Ambas tienen un punto rojo. Entonces, ese es el estándar que nos dice que así es como se ve como algo con una concentración alta de cesio. En la foto de arriba vemos el corte que es tomamos como círculos alrededor del sombrero del hongo. Y en la foto de abajo de la derecha lo cortamos en tiras. Entonces, si pueden ver, bueno, y también en la foto de abajo, en la esquina superior, casi no se alcanza a ver, pero son como unas tiras más largas. Estas tiras más largas son por decir, el tallo. Entonces podemos ver que en el tallo realmente casi no hay cesio, a diferencia del sombrero. Entonces así es como nosotros encontramos que estos hongos acumulan la mayor cantidad de cesio en la parte de hasta arriba. Como les decía, este estudio en realidad era para entender cómo se comportaba y establecer bases para eventualmente poder aplicar esto para bioremediación en Fukushima. Pero como pueden ver, una cosa es saber que lo pueden hacer y otra cosa es decir, ok, ¿cómo voy a controlar mi micelio, no? Para que exactamente haga lo que yo quiera y no solamente esté moviendo cesio de un lado a otro. Entonces, este creo que es un ejemplo muy claro de la distancia tan grande que hay entre la investigación y la ingeniería.
Sin embargo, no hay que perder la esperanza, porque al final esos descubrimientos y esos pequeños pasos son lo que nos van acercando a encontrar soluciones. Entonces, otro ejemplo que les quiero dar es un caso mezclado. En este caso, tenemos estos hongos que se llaman micorrizas. Las micorrizas son hongos que crecen en las raíces de las plantas y su función natural es ayudarlas a llevarles nutrientes. Entonces, del lado izquierdo vemos un pasto que tiene micorrizas, del lado derecho vemos un hongo que no tiene micorrizas. Digo, un pasto que no tiene micorrizas. Entonces, podemos ver la importancia de la micorriza porque en realidad el pasto con más crece más verde. Eso es porque las micorrizas pueden transportar más nutrientes. Y de hecho, una muy buena amiga mía y colega que está presente hoy, Janet, hizo un estudio en el que buscó micorrizas en una mina de uranio. Y entonces ella pudo aislar estos hongos y encontró que estas plantas podían acumular más uranio siendo ayudadas por las micorrizas. Eso quiere decir que las micorrizas como que ayudaban a la planta a acumular uranio igual que arsénico. En otro estudio encontré que en el caso, por ejemplo, espérense, déjenme, me pienso bien cómo se llama este. Ah, En el caso del cesio, por ejemplo, en otro estudio encontraron que las micorrizas no permiten que pase el cesio. Entonces, estos mecanismos nos demuestran, estos dos ejemplos nos demuestran que no necesariamente todos los elementos radiactivos se van a comportar de la misma manera en el ambiente y que a lo mejor las micorrizas ayudan al uranio, pero al cesio no, ¿no? Entonces, no podemos generalizar, solamente es un ejemplo más de la variedad tan grande que hay en los comportamientos en la naturaleza. Ok, está muy, muy interesante esto. Entonces, y ahorita anoté una pregunta ahorita que mencionaste. Eh, mencionaste que los hongos pueden capturar el contaminante y una de las cosas que puede hacer es transformarlo no sé, metabolizarlo o dejarlo, Ujú, retenerlo. ujú. ¿Eso podría aplicarse como para confinamiento? O sea, no sé, se me ocurre que en lugar de buscar cesio en la tierra, pues mejor pon hongos y que los absorbas y luego ya quitas el hongo. ¿Es Sí, eso una posibilidad? de hecho, o sea, cuando yo hice este proyecto con hongos, ese era como la idea, ¿no? Era como decir, pues los hongos van a acumular todo este cesio. El chiste era encontrar el hongo que lo pudiera hacer de la mejor manera y eventualmente recogerlos todos y llevarlos a confinamiento o incluso incineración, ¿no? O sea, ya de ahí los caminos pueden ser varios. Ok. Sí, era lo La que se me ocurrió doctora, con... Sí, perdón, sí, doctora Ceci tiene su mano levantada. No la escuchamos, no sé si tiene su micrófono apagado. Quería activar el micrófono. Ya. Hola. Bueno, me Bueno. incorporé un poquito tarde. Oye, Ah, ¿y estos hongos se pueden cultivar así especialmente para que puedan luego utilizarse en aplicaciones específicas, ya sea en un sentido o en otro? ¿O nada más son los que se dan así como que en la naturaleza? ese también es otro reto, Ceci, porque dependiendo del tipo de hongo, algunos son más fáciles de cultivar en laboratorio que otros. Por ejemplo, esta especie, específicamente la manita, nunca la pudimos cultivar en el laboratorio. De hecho, uno de mis colegas en Japón lo intentó, incluso yo creo que años antes de que yo llegara al grupo, y él nunca lo logró. Entonces, el hecho de que nosotros encontremos un hongo en la naturaleza, que nos demos cuenta que tiene una muy buena capacidad, no nos garantiza que lo vamos a poder, que vaya a poder ser un proceso controlado a nivel ingeniería. Entonces, ese es uno de los retos. Ok, gracias. Muy No, amable. gracias a ti. muchas gracias. Ok, ahora hablando sobre
Estas técnicas. Iba a preguntar algo más, No, doctora. no, 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 no. Ah, Nomás porque me dio pena porque luego me di cuenta que nomás encendí el micrófono. No te preocupes. Gracias, Ceci, por tu pregunta. eh, hay otra mano. Ámbar, Guido. Ya no sé si se puede interrumpir, pero No, seguí adelante, la adelante. iniciativa de Ceci. La pregunta, Fabi, es, después del accidente nuclear en Fukushima, ¿cuánto tiempo después se observó el crecimiento de los hongos? Porque supongo que, que las concentraciones iniciales, de acuerdo a muchos reportes, pues acabaron con casi todas las formas de vida, ¿no? Aunque sé que los hongos y algunas especies en particular son muy resilientes, no sé si en el caso de esta especie que tú estudiaste y de los otros que mencionaste, prevalecieron. Entonces, ¿pudiste observar eso? Bueno, aquí hay varias cosas. La primera es, si el accidente sucedió en 2011, estas muestras las tomamos en 2017, o sea, 6 años después. Que realmente, considerando el tiempo de vida media del cesio, en realidad no fue tanto tiempo después, porque creo que es de 30 años. La otra, la distancia a la que se tomó. Estas muestras las tomamos de un bosque que originalmente estaba dentro del área de exclusión, pero que en 2016, cuando hicieron el radio más pequeño, este bosque particularmente ya quedó justo afuera del área de exclusión. Esto era muy importante porque en realidad el papeleo para poder tomar muestras dentro de la zona de exclusión es muy complejo, por un lado. Y por otro lado, también minimizaba el riesgo de exposición para nosotros que estábamos tomando las muestras, ¿no? Porque al final eran 3 horas en el bosque caminando. Entonces, pero otra cosa que hay que mencionar es que después del accidente de Fukushima, la mayoría de la ciudad, o sea, como de estos pueblos fuera del área de exclusión o dentro del área que ya disminuyeron, limpiaron en general las ciudades, o sea, hicieron trabajos de descontaminación. Y también toda esta parte, como Fukushima es una prefectura que se dedica mucho a la agricultura. Entonces, todos estos campos de agricultores lo que hicieron fue que removieron la primera capa de 20 centímetros, la pusieron de tierra, la pusieron en bolsas o sea, bolsas negras si quieres, y las llevaron a sitios aislados. Entonces, estos 20 centímetros son muy importantes porque es donde se concentra la mayor concentración de material orgánico. Como nosotros ya vimos, de hecho es donde está la mayoría del micelio. Y los hongos particularmente juegan un papel súper importante en el ciclo del cesio radiactivo en el suelo. Entonces, por eso es que se eligieron estos 20 centímetros. De hecho, si tú pasas alrededor de la prefectura, puedes ver cerros que están así de que en formas casi que piramidales, ¿no? Por estos cortes. Sin embargo, por cuestiones de presupuesto, los bosques no los podían limpiar porque ya son áreas extensísimas, ¿no? Por eso es que se buscaban estas propuestas de remediación más de alguna manera pasiva que requiriera un poco menos de inversión que los sistemas de remediación convencionales. Entonces, en ese sentido, las concentraciones de cesio en esos suelos todavía eran relevantes, pero no al nivel de ser destructivas como quizás en las zonas más cercanas al reactor. Ahora, con experiencia propia, yo te puedo decir que incluso pasando dentro del área de exclusión, en realidad la radiación no, o sea, por supuesto que es destructiva en áreas cercanas, pero en realidad los bosques, si tú pasas por ahí, no creerías que están contaminados. Porque en realidad la naturaleza tiene muchos mecanismos de protección y son muy resistentes y a lo mejor los animales desarrollarán o sea, podrán haber tenido efectos genéticos que les hagan desarrollar cáncer, que eventualmente los mate. Y bueno, pues en lugar de vivir 10 años, si quieres, viven 5, pero esos 5 años son los suficientes para que ellos se reproduzcan. Entonces eso va a hacer que las poblaciones en realidad no disminuyan y al contrario, aumenten porque ya no tienen al principal depredador, que somos los humanos. Entonces, es como yo lo vería como irónico, en el que
cuando tú ves un sitio que tú sabes que está tan contaminado, pero ves que en realidad la vida sigue y la vida sigue fluyendo, te das cuenta que pues a lo mejor somos más mortales nosotros que la radiación, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. Gracias, Fabi. No, ¿de qué? Muchas gracias, Ámbar, por la pregunta y Fabi por la explicación. Y de hecho, sí, también quisiera, eh, tampoco hay que ser tan catastróficos, ¿no? Ahorita mencionó Ámbar que la radiación mató todos los organismos, algo así, escuché, me saltó, No, bueno, que hizo como casi con todas las formas de vida, ¿no? Dije casi. ok, O sea, sobre todo, bueno, o sea, mi apreciación es porque cuando en los ecosistemas que funcionan a través de diferentes cadenas, o sea, no solamente la alimenticia, sino que hay muchas relaciones simbióticas, asimbióticas, etcétera, que existen entre plantas, hongos, y todos. Y cuando alguno de los eslabones se ve cortado, entonces sí se afecta el equilibrio ecológico, ¿no? Que el equilibrio ecológico al final es lo que permite principalmente todos los ciclos biogeoquímicos. Y los ciclos biogeoquímicos casi son los que determinan y regulan mucho de la temperatura global, por ejemplo, la formación de suelos, las corrientes. Entonces, en ese sentido era el comentario, porque pues así ha pasado, ¿no? Y existen muchos estudios que están comprobados que, por ejemplo, si las abejas se acabaran, ¿no? Siendo uno de los polinizadores más importantes, pues casi nos quedaría una semana de vida a los seres vivos, bueno, seres ok, humanos. Entonces, en ese bueno, sentido, no por ser catastrófica para nada. De hecho, tiene toda la razón Fabi en justo lo primero que reporta la agencia de recuperación fue los bosques. Los bosques fue de los primeros elementos naturales que se reportaron con mejorías. Entonces, bueno, no catástrofe. ok, hay una mano levantada, por favor. Oh, Sí, Alejandría. muchas gracias. Sí, me llamó la atención, bueno, esta última parte, Fabi, que comentabas me hizo así como que fue la reflexión, ¿no? Pero antes de eso hablabas que se removieron los 20 centímetros, que porque era donde esta parte estaban más en el micelo. Ajá, Micelio, sí, sí. ajá, o micelio, mi cielo. Mi cielo. Pero bueno, mi cerebro es, vamos a modelar, hacer cosas que nos puedan simular, ¿no? Y pensando en esto de, pues, hay lluvia, hay cosas y que los materiales van en la tierra y va la parte de difusión, ¿no hay algo más ahí o que hayan modelado qué pasó? ¿O se quedan justamente en esos 20 centímetros, los quito y ya? ¿Qué pasa después? Porque digo, llueve, el agua cuenta su camino y encuentra cosas y se las lleva, ¿no? Hacia Sí. adentro. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese proceso después de los 20 centímetros? Sí, claro que puede que el agua arrastre cierta fracción de cesio en una capa más abajo de esos 20 centímetros, pero realmente como en proporción, la mayoría se queda en estos 20 porque está asociada a materia orgánica. Entonces, y hace lazos fuertes y, o sea, o está como acumulada dentro de organismos tal cual. Entonces, es por eso que aunque esté el agua de lluvia, en realidad ese proceso físico de arrastre no es una proporción tan grande. Ok, ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces. ¿Nos puedes hablar? Bueno, no sé si, me imagino que sí lo has escuchado. Últimamente sale de repente en Facebook o no sé, Ujú. noticias sobre una bacteria que come radiación. Ahora, esto me suena mucho a clickbait, o sea, te hace pensar como que, sí, esta cosa se come esto y ya deja de ser radiactivo. Uno cuando sabe de cómo funcionan los radioisótopos sabe que no es cierto. Pero ¿nos puedes explicar un poco a qué se refieren con come radiación o cómo están estos, cómo funcionan estos hongos?
Claro que sí. Entonces, esa noticia de lo que habla es de este hongo que se llama Cladosporium sphaerospermum. Entonces, lo que encontraron es que este hongo crece en el reactor. Creo que la primera vez que lo encontraron fue en el reactor de Chernobyl. Y entonces a ellos les impactaba que a pesar de las altas radiaciones, el hongo parecía que crecía más. Entonces, esto es porque este hongo lleva a cabo para su vida una reacción que se llama eh, radiosíntesis. Entonces, así como las plantas hacen fotosíntesis y usan la radiación solar para crecer, este hongo usa la radiación gamma para generar energía y crecer. Entonces, no es tal cual que se la coma, porque en realidad no la transforma. Tienes razón, el término está mal, porque tal cual el término comer significa que tú vas a transformar lo que consumiste. Ellos no transforman la radiación, lo único que hacen es que la utilizan como fuente de energía. Y en este caso, utilizan un compuesto que estoy segura que todos aquí hemos escuchado, que se llama melanina. Entonces, esta melanina que nosotros tenemos en la piel, que hace que nuestra piel se ponga más morenita en contacto con el sol, también este tipo de hongos la tienen y ellos aprovechan la melanina para poder transformar la radiación en energía para crecer. Entonces, esto solamente demuestra que los microorganismos en realidad tienen una capacidad impresionante para adaptarse a condiciones extremas y para sobrevivir en condiciones extremas. Y un poquito en la línea de lo que decía Ámbar, que la radiación puede destruir o acabar con todo, con la vida, pues sí, de alguna manera en algunos contextos podrá suceder, pero en realidad es difícil porque hay muchos organismos, especialmente microorganismos como bacterias, hongos, que son capaces de vivir en condiciones súper extremas hasta de radiación, como ya lo vimos. Entonces, o sea, si bien puede que estos componentes en la cadena trófica o en el balance ecológico podrían verse un poco, pues, afectados e incluso como debilitados, es muy difícil realmente que se rompan por completo. Entonces, digo, a menos que seamos los humanos de sobreconsumiendo. Pero, pero bueno, tal vez esa ya es mi opinión personal, discúlpeme. Eso ya no fue científico. Perdón. Muchas gracias, Fabi. Em, Oye, y comparado con otros medios de remediación, no sé, ¿qué ventajas o desventajas hay con el uso de hongos o plantas? No sé, insisto, no es mi tema, pero utilizar químicos o qué sé yo. Bueno, en realidad, en comparación de otras técnicas convencionales, es más económico. ¿Por qué? En las técnicas convencionales, normalmente lo que se hace es que si tú tienes un suelo contaminado, vas, excavas, te lo llevas, lo limpias con algún proceso químico y lo regresas. Eso, como te imaginarás, conlleva muchos costos. En cambio, la bioremediación permite hacerlo in situ. Por otro lado, también pueden ser métodos pasivos. También en general, son procesos más ambientalmente amigables y, y pues básicamente esas son sus ventajas con respecto a otros tipos de remediación. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nos estamos acercando a la marca de los 40 minutos. No sé si de parte del público haya más preguntas que quisieran hacerle a la doctora para aprovechar estos minutos. Veo dos manos levantadas. En posición uno tengo a Brian Oliva, en posición 2 a Álvaro. Por favor, Brian. Gracias, Roberto. Disculpen que no era mi cámara, pero ya me puse mi poncho porque aquí donde vivo está haciendo mucho frío y no quiero ser irrespetuoso. Fabi, de referente a lo que comentas de que no se ha podido hacer la reproducción del hongo amanita, creo, se llama. Ujú, Bueno, eso ya dices fue desde el 2017. ¿A la ujú. fecha tienes alguna actualización de cómo se ha avanzado en esto? O sea, digo, entiendo que a lo mejor ya aquí
no sé, un micólogo, un biólogo, ¿no? Es el que podría participar para tratar ya de estudiar y lograr la reproducción o poderlo cultivar. Pero ¿ha habido algún avance como para pensar que en algún momento ya se pueda implementar en algún sistema de ingeniería o algo para limpieza sí, para limpieza? Bueno, particularmente esta especie de hongo amanita yo desconozco si esta especie particular de amanita crece en otro lado que no sea Japón, porque hay muchos tipos de amanitas. Ahora, de nuevo, con respecto a este hongo y el laboratorio donde yo trabajaba, desafortunadamente dejaron esa línea de investigación después de que yo me fui. Entonces, otra cosa que tiene como la industria nuclear en Japón es que no hay, no hay tanta gente interesada en trabajar en eso. Entonces, hay muchas líneas de investigación que cuando el investigador que no está ahí de tiempo completo se va, pues ya no hay quien la siga. Yo no sé si hay algún otro laboratorio en el mundo que haya intentado reproducir a manitas o la verdad eso sí lo desconozco, pero lo que sí sé es que no necesariamente es la única opción o la mejor opción. Nosotros estudiamos ese entre muchos otros ejemplos de hongos, porque esos eran los que encontrábamos en el bosque, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya una mejor especie o una especie que ofrezca una mejor capacidad de acumulación. Entonces, en realidad, para volverse como biotecnológicamente de interés, tendrías que justificar primero diciendo que es la mejor opción que tienes. Entonces, yo solo les mencioné este ejemplo hoy. También hicimos estudios con shiitake, por ejemplo, en los que no te podría decir, o sea, como hicimos distintos tipos de estudios en ambas especies, no te puedo decir comparativamente cuál era mejor que el otro. La única diferencia es que era a nivel práctico, yo sí podía reproducir shiitake en el laboratorio y no tenía que ir al bosque a buscar. Entonces, pues como te decía, al final de cuentas, todo esto en ese momento estaba muy en pañales. Yo después de que terminé este proyecto, pues me separé un poco de ese tema, entonces pues no le he dedicado el tiempo para poderte decir exactamente dónde estamos hoy. Entiendo. Muchas gracias, Fabi. De nada, Brian, gracias por tu pregunta. Álvaro, por favor. Hola, muchas gracias, buenas noches y muchas gracias por la plática, doctora. Yo tengo una pregunta. ¿Existiría algún riesgo de introducir estos hongos cuando en estos ecosistemas que están afectados, de un riesgo como ecológico a las demás especies que están en ese lugar? Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, de hecho, sí, como los hongos, ya, o sea, en esa zona donde ya sabemos que estos hongos acumulan radiación, sí definitivamente son una razón por la cual el cesio entra a la cadena trófica, porque al final de cuentas hay animales que llegan, se los comen, lo transportan y llegará a lo mejor un depredador que se coma ese animal y entonces el cesio se va a seguir, se incorporó a la cadena trófica y va a seguir, ¿no? Y una vez que al final el consumidor se muera, de nuevo va a regresar al suelo y habrá otro hongo que lo pueda agarrar y así es como esta bonita cadena se cierra. De hecho, esa es la razón por la que la recolección de hongos en Fukushima particularmente se prohibió, así como la caza de ciertos animales que se utilizaban para comerse. Entonces, el riesgo tal cual para los animales, pues yo personalmente no creo que sea un riesgo alto porque al final de cuentas no los va a matar. Más bien el riesgo está a la salud de los humanos en caso de que ellos llegaran a consumir alguno de estos hongos o algunos de estos animales. Ok, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Doctora Ceci. Sí, gracias. Una pregunta, Fabiola. Em, yo quisiera saber realmente con precisión si es correcto decir que los hongos comen radiación o que en realidad los hongos comen pues materia orgánica de la que encuentran y pues si la materia orgánica está contaminada, pues la comen y Ujú. bueno, se nutren de eso
y si está contaminada con materiales radiactivos, pues de eso se nutre. Entonces, ¿pero qué es lo correcto? ¿Realmente comen radiación o o comen materiales radiactivos? ¿O qué comen? Pues No sé. mira, en el sentido estricto de la palabra, ya si nos vamos a poner muy, muy estrictas y cuadradas, los hongos no comen, Se nutren. porque, ajá, se nutren. Entonces, los hongos se nutren de, por ejemplo, lo que necesitan es sodio y potasio para sobrevivir. O otros elementos básicos para su supervivencia. La manera en la que los van a obtener es mediante la descomposición. Por ejemplo, los hongos son los grandes descomponedores del bosque. Entonces, ellos van a obtener el carbono para su supervivencia, todos estos elementos esenciales, carbono, nitrógeno, fósforo, etcétera, los van a obtener de lo que sea que descompongan. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la razón por la que pueden absorber cesio del suelo es porque químicamente el cesio y el potasio son muy similares. Entonces, ellos solamente es como si fueran a ciegas, ¿no? Y agarraron algo que se parecía y en lugar de agarrar el potasio, que es lo que ellos necesitan para su organismo, agarran cesio. Y entonces lo absorben y dicen, ah, no, esta cosa no me sirve para hacer mi bomba sodio-potasio en mis células, pero ahora ¿qué hago, no? Entonces, había también teorías que decía que se recirculaba, que así como agarra el potasio, entra, lo utiliza en sus metabolismos celulares y sale. Entonces, de esta manera también puede agarrar el cesio. Ese es por un lado, desde el punto de vista del hongo, tal cual como yo les decía, el fruto. El otro lado es que al fin, por ejemplo, este tipo de hongos como el Cladosporium tienen otros mecanismos ligeramente diferentes, porque incluso dentro del mismo reino, sus necesidades nutricionales varían. Entonces, en este caso, la melanina en el hongo hace que pueda llevar a cabo este proceso de radiosíntesis que es similar a la fotosíntesis, pero más que alimentarlo, es proporcionarle energía de la energía gamma. Entonces, no es que tenga contacto tal cual con el elemento que emite la energía gamma, sino que solamente tiene exposición a la energía que ésta genera. Ok. Muy bien, gracias. No, gracias a ti, Ceci. Muchas gracias. Pues ya no hay más manos levantadas. Fabi, ¿quieres decirnos qué estás haciendo? ¿Redes? ¿Algo? ¿Métodos para contactarte? Bueno, pues actualmente, como tú ya lo mencionaste, Rob, estoy trabajando en la UNAM, dando clases en ingeniería ambiental. Si alguien está interesado en contactarme, me puede contactar por medio de mi LinkedIn. También estoy colaborando con Remesin, con el presidente Roberto y la vicepresidenta Alejandría de Remesin, que, ¿no? Ya me vio feo, Ale, perdón. Estoy colaborando con ellos, entonces también pues nos pueden contactar en Remesin si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. Esperemos que les guste el contenido que estamos compartiendo y pues vamos a seguir trabajando para seguir compartiendo información de la industria. Sí, muchas gracias, Fabi. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por asistir a este primer conversatorio. Tenemos pensado continuar con estos ejercicios. El próximo mes tenemos otro, el jueves 4 de diciembre, con el doctor Luis Carlos Juárez de la Autónoma de Chihuahua. Y bueno, pues esperamos también verlos ahí. Todo eso se va a publicar en nuestras redes. Pues les agradezco mucho. Buenas noches y Adiós, gracias. tan pronto se procese el Vamos a video, lo echarnos subo a YouTube. una Gracias, Rob. quesadillita de hongos de Fukushima. Vamos por una Ya es más. hora de cenar. Ya es hora de cenar. Oigan, Bueno, yo ya me pongan eché mi todos la botana. cámara y hacemos un print screen de recuerdo. Es muy buena Sí. idea. Ujú. Tú haces Ya el se print salieron screen, unos, pero Roberto. los que están. Los que, los que se quedaron porque muchos ya están saliendo. Sí, A por eso ver, hay que hacerlo. Ay, muchas ya, gracias, Álvaro y Anita, por prender sus cámaras. bueno.
Bueno, ahí va 3, 2, 1. Sí, Listo. señorita se movió. Bueno, Bueno, buenas Bueno, noches a pues todos. felicidades por órale, el que evento. descansen, Sí. que Muchas descansen, hasta gracias. mañana. Cuídense a todos, que tengan buena noche. Chao. Gracias, bye. Adiós.